Este es un Lotus Esprit V8 del 99 y es genial. Motor central, transmisión manual, estilo cuña y muy raro. Si fuera un Ferrari o un Lamborghini valdría miles de millones, pero es un Lotus, así que no es así. La mayoría de las personas no saben qué es esto y los que lo saben piensan que va a romperse todo el tiempo. Hoy voy a revisar el Esprit V8 y te mostraré todos sus detalles y características. Bien, voy a comenzar con los detalles y características del Esprit V8 con su mejor característica, y ese sería el V8, que fue un gran tema especialmente para Lotus, porque Lotus siempre se centró en hacer coches pequeños y livianos y luego ponerles un motor pequeño, porque eso era todo lo que necesitaban para alcanzar grandes velocidades, ya que los coches eran muy pequeños. Era un contraste directo con rivales como Lamborghini y Ferrari, que tenían motores más grandes pero coches más grandes. Lotus se centraba en lo pequeño y de hecho salió en 1976 y durante los primeros 20 años de su vida se vendió con un motor de 4 cilindros, nada de V6 ni V8, un 4 cilindros. Cuando este coche salió por primera vez solo tenía 140 caballos, pero eso estaba bien porque el Esprit original pesaba menos de 900 kilos. A medida que el Esprit envejecía y los rivales empezaban a tener más potencia y el Esprit añadía más equipo, necesitaban más y más potencia, así que al final de la era del 4 cilindros, el Esprit tenía 300 caballos en un 4 cilindros turboalimentado bastante respetable, pero no era un V8. Eso llegó para el modelo de 1996 y estuvo en todos los Esprit posteriores a ese año, incluido este, el 99. Era un V8 biturbo y aquí generaba 350 caballos, lo cual era una cifra bastante buena, particularmente considerando el peso del vehículo. Aunque no es tan liviano como los primeros Esprit, aún pesa menos de 1.360 kilos, lo cual es bastante bueno para un coche exótico relativamente moderno. El resultado es 0 a 100 en el rango de los 4 segundos, lo cual era bastante rápido, especialmente a mediados y a finales de los 90 cuando salieron estos. Además del V8, Lotus también hizo algunos cambios cosméticos en el exterior para distinguir los modelos V8 de los anteriores. Mi favorito es la insignia del V8. Se ve genial y también bastante de los 90, pero también te deja saber, oye, es un Lotus Esprit, finalmente no tiene un motor de 4 cilindros, es un verdadero V8. El V8, por supuesto, montado en el medio, directamente detrás del compartimento de los pasajeros y comparte este compartimento trasero con el almacenamiento. Hay un espacio bastante decente de almacenamiento atrás donde puedes poner una cantidad razonable de cosas, sorprendentemente práctico, grande, a pesar de que el motor y el compartimento de almacenamiento comparten el mismo espacio. Acceder a este compartimento trasero es un poco inusual, hay un pestillo en el marco de la puerta del conductor, puedes verlo aquí. Tiras para acceder al compartimento trasero y no es extraño. Lo raro es que si tiras a mitad de camino, se libera uno de los pestillos del compartimento trasero. Si tiras completamente, el otro lado también se libera, así que tiras a la mitad para uno y a fondo para ambos, para poder acceder al compartimento trasero, y es un poco raro, pero eso no es ni la mitad de raro que abrir la puerta del combustible. Esta es la puerta del combustible en el Lotus Esprit, que no es tan inusual. Está en un lugar similar al de muchos coches ubicada aquí, bastante estándar, excepto que hay otra en el otro lado. Así que tienes dos puertas de combustible, una a cada lado, volveremos a eso en un segundo. La parte más extraña, aunque no lo creas, es cómo accedes a la tapa del combustible. Mirando al interior, no hay ningún botón evidente para abrirla. No lo puedes ver por ninguna parte, ni en el área del pie del conductor, no hay ningún botón en la consola central, ni en el panel central. ¿Cómo abres la tapa del combustible? Yo trabajaba en un concesionario de coches exóticos a principios de los 2000 y uno de estos llegó para ser atendido, así que tuve que ir a ponerle gasolina y fui a la gasolinera y no podía descubrir cómo abrir la tapa del combustible. Fue antes de los smartphones, eso sí, así que tuve que volver al concesionario, preguntarle a alguien y luego regresar a la gasolinera porque era imposible encontrarlo. La respuesta es que está en la consola central, pero aquí sin etiqueta y oculta, bajo una pequeña protuberancia justo frente al panel del control central. Una colocación muy extraña. Pero cuando abres la tapa del combustible, puedes ver que solo se abre uno, el del conductor, porque es la única tapa de combustible real. Los primeros modelos del Esprit tenían tapas de combustible en ambos lados, conductor y pasajero, y podías elegir de qué lado querías cargar el combustible. Pero los posteriores, como este, consolidaron la tapa de un solo lado, como un coche normal. Así que está ahí. Y hablando de cosas extrañas de abrir, hablemos del compartimento delantero. En tu coche, si quieres acceder al maletero, hay una palanca en el área del pie del conductor y tiras, luego otra al frente y es bastante simple. En este coche no es tan simple. Hay una pieza de alambre en el área del pie del conductor que forma una especie de U.
Para acceder al compartimento delantero debes empujarla completamente hacia adelante y una vez que esté en su posición más avanzada, el compartimento delantero se desbloquea y puedes ir directamente y abrirlo. Y cuando lo abres, puedes ver que, bueno, no es exactamente un compartimento de almacenamiento, en su mayoría contiene componentes mecánicos. Tienes una rueda de repuesto aquí, fusibles, pero así es como accedes al compartimento delantero del Lotus Esprit. La parte más extraña es en realidad cerrarlo. No puedes cerrarlo a golpes porque no se cierra de esa manera. En lugar de eso lo pones en una posición en la que se asienta sobre los pestillos que lo cierran y luego regresas al área del pie del conductor y tiras de la pieza en forma de U hacia ti, lo que hace que se cierre y lo deje bien asegurado. Es una operación muy extraña, pero este es un coche muy raro. Y hablando de raro, este es un Lotus Esprit, así que todavía hay mucho más raro por descubrir. Algo interesante de este coche es el control remoto. Tiene entrada sin llave, lo que significa que presionas un botón y la puerta se desbloquea, lo cual está genial. Pero este es el control remoto, es muy extraño. Para empezar, tiene una pieza de goma que lo conecta al llavero, lo cual... no sé, pero es lo que tenemos. También tienes dos botones sin etiquetas de diferentes tamaños y formas ovaladas, y a pesar de eso solamente bloquea y desbloquea. El de la derecha creo que es para la alarma, pero en cualquier caso el de la izquierda bloquea y desbloquea, y por supuesto no hay forma de saber si lo has bloqueado o desbloqueado, por lo que tienes que presionar el mismo botón para hacer lo opuesto de lo que hiciste. Luego está el freno de mano, que está ubicado aquí, a la izquierda del conductor, en lugar de en el centro, como en casi todos los demás coches. Eso es raro, pero su funcionamiento es aún más raro. Si quieres activar el freno de mano, lo levantas como en cualquier otro coche, pero si se quedara levantado, te estorbaría para subir y bajar del coche. Entonces, después de levantarlo y activarlo, puedes bajarlo para que no te estorbe, y así subes y bajas más fácil al coche, pero... te deja con un dilema interesante. No sabes si el freno de mano está activado o no, porque para desactivarlo debes levantarlo de nuevo y luego bajarlo. Así que cuando está abajo puede estar activado o desactivado dependiendo de lo que hayas hecho antes y no hay forma de saberlo con solo mirar, lo cual es muy inusual. Y luego está la situación del techo, que francamente es bastante genial. Hay 3 opciones de techo diferentes para el Esprit. Ahora mismo puedes ver el techo de cristal instalado, lo cual le da un look bastante interesante si quieres que el sol entre, pero también puedes quitar completamente ese techo de cristal. Así tendrás un panel abierto directamente sobre ti y sentirás el viento en tu cabello, lo cual es muy agradable. Y también hay una tercera opción, que es un techo rígido del mismo color de la carrocería. Si eres de los que prefieren no sentir el aire ni ver el sol, puedes poner este techo rígido del mismo color y sentarte en un verdadero coupé, sin luz exterior ni viento entrando por el techo. Por cierto, es importante señalar que ese techo rígido puede guardarse dentro del maletero, así que puedes conducir y decidir lo que quieres en cuanto al techo en cualquier momento mientras estás en marcha. Pasando a otro tema, otro detalle destacable del Esprit es su apariencia. Me encanta cómo luce, con ese estilo deportivo exótico y creo que es fantástico. Es bajo, ancho, lo cual es muy importante en un coche exótico, y lo puedes ver en la parte trasera, pero al frente esa apariencia continúa con un parabrisas increíblemente plano. Es algo que se nota después de pasar un poco de tiempo con el Esprit. No tiene ninguna curvatura, es completamente plano, y este panel de vidrio en el parabrisas, creo que eso ayuda a contribuir al diseño en forma de cuña que tiene en la parte delantera. Tienes un parabrisas plano que se convierte en un panel frontal igualmente plano, que baja casi hasta llegar a un punto en la parte delantera. Cuña delantera, ancha, baja y tiene la apariencia de un coche exótico verdadero. Una de las grandes razones de la forma en cuña del Esprit es que tiene faros retráctiles. Ahora están abajo y no hay faros visibles, pero si enciendes las luces se levantan y alumbran todo lo que está frente a ti. Este era un detalle muy común en los coches deportivos a finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, pero prácticamente desapareció para cuando este Esprit fue vendido en el 99. Sin embargo, este coche los mantiene porque su diseño tiene sus raíces en los 70 y 80, cuando el Esprit salió por primera vez y nunca fue rediseñado por completo, así que nunca eliminaron los faros retráctiles. De hecho, el Lotus Esprit fue el penúltimo coche en ofrecer faros retráctiles. Se fabricó con estos hasta el 2004, al igual que el C5 Corvette de
Chevy, pero el Esprit dejó de producirse en febrero del 2004 y el Corvette C5 lo hizo ese verano, por lo que técnicamente el Corvette fue el último y este fue el segundo. Pero incluso cuando salió por primera vez le dieron este toque tan exótico. En cuanto a las llantas, otro detalle que le da una apariencia exótica a este coche son estas llantas OZ Racing. Casi parecen ser de postventa, pero en realidad eran una opción de fábrica. Había una llanta estándar o podías pagar extra por estas geniales. Y sé esto porque tengo la etiqueta de precio original del coche. Esta es la etiqueta del Esprit V8. Puedes ver que las llantas OZ Racing costaban $1.500 adicionales. El techo de cristal solo costaba $695 adicionales, lo cual me parece una verdadera ganga, francamente. Hoy en día no te librarías de esa opción por menos de miles y miles de dólares y sería una opción súper exclusiva. Una cosa que me gusta es cómo diseñaron intencionadamente la parte superior, con todas las características distribuidas alrededor del logo de Lotus en el centro. Las más largas están arriba y las más cortas abajo para hacer espacio y que puedas ver el logo de Lotus, lo cual es bastante tonto pero probablemente una pérdida de tiempo de alguien. También puedes ver el precio, más de $88.000 cuando este coche fue nuevo. Era mucho dinero en el 99, realmente era el precio que pagabas por un coche deportivo exótico con un V8 biturbo. Pero algo que no se siente muy caro o propio de un coche exótico es la cantidad de partes compartidas que tiene este coche. Lotus en ese entonces y hoy en día, francamente, no tenía tanto dinero. Ellos intentaron compartir y reutilizar piezas con otros fabricantes de coches siempre que fuera posible para ahorrar dinero en el desarrollo de las piezas por sí mismos, y eso llevó algunas piezas compartidas bastante divertidas para este coche. Mi favorita es sin duda el volante. Este es el volante de un Lotus Esprit. Fue tomado de General Motors, que también lo usó en los Saturn. Este volante estaba en los modelos Saturn, SC y SL, cuando esos coches salieron por primera vez a finales de los 80 y principios de los 90. Podéis verlo aquí en un Saturn. Este era el modelo básico, el más económico, el Saturn de $9.000 nuevo, que compartió su volante con el Lotus Esprit. Y había mucho más. Tenían un interruptor genérico de espejos eléctricos, como puedes ver aquí, que se usó en muchos coches de esa época. Lo mismo ocurría con los interruptores de las ventanas. Podéis verlos aquí en el centro, nuevamente genéricos y compartidos con otros coches. Los botones del centro para encender las luces de emergencia, las luces antiniebla, y se usaron en el Peugeot 106, que era el coche más barato de la gama. Un coche económico de entrada, Peugeot compartió estos botones con el poderoso Lotus Esprit. El odómetro en el panel de instrumentos es completamente genérico y se usó en varios coches diferentes. Tengo el mismo odómetro exacto en mi antiguo Land Rover Defender. Algunos modelos anteriores del Lotus Esprit tomaron los espejos retrovisores de un Citroën, el Citroën CX, que era solo un coche de uso común. Compartió sus espejos con los primeros Lotus Esprit y, sin embargo, probablemente el ejemplo más grande y ridículo de este coche compartiendo piezas son las luces traseras, que fueron tomadas del Toyota Corolla. El Toyota Corolla de los años 80 tiene estas luces traseras horizontales con barras verticales, como puedes ver, y también se usaron en el Esprit, comenzando en los años 80 y hasta finales de producción del 2004. El Lotus Esprit tomó las luces traseras del Toyota Corolla. Hubo bastantes ejemplos de compartir piezas en este coche, y estos son solo los que yo noté. Probablemente hay bastantes más porque Lotus simplemente no tenía el dinero para desarrollar sus propias versiones de estas piezas. Y de hecho la situación financiera de Lotus es bastante clara en todo el interior del coche, también porque es bastante básico. No hay mucho en este interior, por ejemplo, no hay guantera en el lado del pasajero, no hay mucho espacio para guardar cosas dentro del habitáculo. La única pieza de almacenamiento que tienes está entre los respaldos de los asientos, como podéis ver aquí, donde puedes meter papeles y otros objetos. Es importante señalar que sí tenía lo esencial, por ejemplo, tenías aire acondicionado, así que aunque este coche estaba enfocado en ser ligero y despojado de lo innecesario, incluía aire acondicionado, lo cual era agradable. También tenía esta tapicería de cuero, como puedes ver, asientos de cuero con un bonito ribete rojo, que al menos lo hacía competitivo con los coches exóticos de la época, aunque no quisieron ir por el lujo del cuero italiano como en algunos rivales. Y por supuesto, también incluidos en este interior tienes ceniceros, tanto el lado del conductor como el del pasajero, porque simplemente no podías tener un coche europeo de esta época sin tener ceniceros dobles para que todos pudieran fumar, ya que eso era de suma importancia en ese entonces. Por cierto, también hay que decir que en este interior os enseñé esta área oculta en la consola central, que es donde se encuentra el interruptor de la puerta del combustible, pero también tienes algunos controles adicionales, que es el bloqueo de las ventanas eléctricas, así que si quieres evitar que tu pasajero suba
y baje las ventanas una y otra vez, simplemente presionas ese botón y no podrá hacerlo. Lo interesante es que este bloqueo de ventana es en realidad más accesible para el pasajero que el interruptor de la ventana, porque encontrar el bloqueo de ventana ahí es muy difícil y nadie lo encontrará. También tienes un pequeño dial aquí. Este es el regulador de intensidad para las luces interiores. Puedes girarlo a la izquierda o a la derecha para iluminar o atenuar las luces, tanto del panel de instrumentos como de la consola central. Y aprendí esto, por cierto, por el manual del propietario que está aquí. Simplemente una carpeta con la marca de Lotus que contiene toda la información del manual del propietario. No es particularmente grande, pero es relativamente útil y explica todo sobre el Esprit. Bien, conduciendo el Lotus Esprit V8. He querido hacer una reseña de este coche durante mucho tiempo. Me encanta este coche y ahora finalmente lo estoy haciendo. Me encanta el coche, conté la historia de que trabajé en un concesionario de coches exóticos hace años y tuvimos uno de estos en el lote, y es cierto, era un Ferrari de Denver, que estábamos intentando vender un modelo del 2000 o 2001, y lo conduje y pensé que era lo más genial del mundo. No es tan bonito por dentro como los Ferraris de esa época, el 355 o el 360, porque es un Lotus. El soporte de piezas no es el mismo, la fiabilidad, pero simplemente era muy divertido de conducir y se veía mucho más exótico. Este coche casi tiene una apariencia tipo Lamborghini Countach o Ferrari Testarossa, con su forma ancha y plana. Realmente tiene la apariencia de un verdadero coche exótico. Simplemente resulta que es un Lotus y no, bueno, ya sabes, Ferrari o Lamborghini, por lo que no es tan conocido. Pero no solo se ve genial, también se conduce muy bien. Un tipo normal que ha estado con coches rápidos pensaría que esto es rápido. No tienes mucho retraso del turbo y el V8 tiene una tonelada de potencia, te empuja hacia atrás y tiene un buen rendimiento. Soy un gran defensor de la creencia de que Lotus toma un coche ligero, le pone un motor pequeño y es igual de divertido que un coche grande y poderoso, pero lo que realmente es divertido es cuando pones un motor más grande en un coche ligero. Y eso es más o menos este. Menos de 3.000 libras, con un V8 de 3,5 litros que da 350 caballos, quiero decir, este coche es rápido. Y como es tan ligero, tan pequeño y tan bajo, se siente rápido. Estás bajo, cerca del suelo, sientes que realmente va rápido. Es importante señalar que este coche también es un Lotus, lo que significa que la dirección y el manejo también serán un gran punto positivo, y efectivamente ese es el caso. Este coche se siente firme y divertido de manejar. Está bastante bien equilibrado y la dirección es muy precisa. Es interesante porque cada vez más los coches modernos tienen este nivel de precisión asombrosa en la dirección, incluso los SUV, pero en los años 90 tenías que conseguir un coche como este para obtener eso. Esa sensación inmediata de girar el volante y esa conexión. Como si una entrada rápida hiciera un movimiento rápido con el coche, y este coche lo tiene. También está muy bien equilibrado, y debo decir que debido a que es tan bajo y tiene el motor central, es muy plano en las curvas. Realmente no te empuja cuando toma las curvas, no rota mucho, se siente plano, se siente como debería, como un coche deportivo debería sentirse. Quiero abordar los dos defectos de este coche, los dos posibles defectos. Uno es el tamaño del interior. Soy bastante alto, mido 1,90, 92 y estoy apretado. Puedo hacerlo funcionar, pero si me recuesto, mi cabeza está cerca del techo, no puedo ver los semáforos, mi rodilla está justo contra el tablero y el volante, el espacio para los pedales es bastante estrecho para mis pies grandes. No es tan malo como el Elise o el Exige. Este es un coche más grande, tipo Buick Insignia, pero aún así es apretado por dentro, así que ese es un problema. El otro es, por supuesto, la fiabilidad del dueño de este coche, que es mecánico, lo mantiene y no parece tener problemas. Se conduce fantásticamente, las cosas cierran correctamente y se encienden bien, los faros retráctiles funcionan, todo, pero esa es una preocupación porque el Lotus no tiene la disponibilidad de repuestos ni el soporte de la marca que muchas otras marcas tienen, incluso marcas exóticas, y creo que esa es una de las razones por las que estos coches se han devaluado. En mi opinión, más de lo que deberían. Si miras los Countach, ahora son coches de $1 millón. Este aún está en el rango de los 50 a los 80.000 dólares y es una especie de ganga, pero creo que el miedo a la fiabilidad es algo que asusta a mucha gente. Y por supuesto, en ese aspecto el kilometraje puede variar, pero cuando está funcionando es un coche bastante bueno. Este es un buen ejemplo de 40.000 kilómetros y dos dueños. El actual lo tiene desde hace 3 años, lo compró el dueño original, así que está bien cuidado. En general, debo decir que me encanta este coche, creo que es tan genial que decepciona que nunca hayan recibido mucha...
Me decepciona que nunca hayan recibido mucha admiración. Algunos entusiastas están muy interesados en él, pero definitivamente es más exotérico que muchos coches deportivos especiales, como los Ferraris, Corvette y todo eso, pero sigue siendo genial y se conduce genial, y simplemente creo que es impresionante. Siempre he querido reseñarlo y estoy emocionado por poder haber tenido la oportunidad. Y así, es el Lotus Esprit V8. Sé que todo el mundo tiene miedo de la fiabilidad de estos coches, eso es un miedo totalmente legítimo, pero me encanta este coche, me encanta cómo se ve, me encanta cómo se conduce, es tan genial y francamente creo que está un poco subestimado, subvalorado, podías haber comprado este en Cars and Beats. De todos modos, ahora es el momento de darle al Esprit V8 una puntuación. Y la puntuación es de 55 de 100, lo que coloca al Esprit aquí contra algunos de sus contemporáneos, cerca de la parte inferior, aunque esta es una lista muy competitiva que incluye coches realmente locos como el Lamborghini Diablo y el Porsche 911 GT2. El Esprit, de hecho, lo hace muy bien en las categorías del fin de semana, superando al Porsche 911 Carrera 4S 996 y a la Acura NSX. Pero son las categorías diarias donde falla, no es una sorpresa, es un interior pequeño, estrecho y la fiabilidad es una preocupación. Aún así, creo que este coche está infravalorado y es especial, y si no lo usas para actividades diarias, es un coche que llama la atención y es emocionante.